¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato, ¿no? La misma de siempre, jamás linda cada día. Oh, hermosa esa. Decime, negro querido, hermano oriental. Ese no serían pesadillas. ¿Por qué? En algún momento el viento se lo va a llevar a eso también. Sí. Pero claro que no. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el puberío? ¿Cómo anda la sentada? ¿Bien? Vamos que llegamos. Qué lindo espíritu para terminar el año. Arranca aquí, caballero de día, ¿eh? Los vamos a acompañar durante 2 horas con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las batallas sean con alegría o están perdidas de antemano. Es decir, de 8 a 10 vamos a estar acá, ubicados con el programa Les Quiero Participar, lo que sería nada más y nada menos la fecha calendaria. Estamos en el 29 de diciembre de 2025. Vamos, que llegamos. Cayó por obra de fortuna de calendario día lunes, como decimos, y estamos ya, bueno, despidiendo que ha sido, como saben ustedes, un año de los últimos, ¿no? Que están marcados por la intensidad, por el alto voltaje en materia informativa, y bueno, hasta último momento, ustedes saben, el viernes hubo sesión, vamos a estar contando un poco todo eso en un rato, y también, bueno, comentarles que cuídense un poquito de la temperatura, va a ser grandes temperaturas hoy, como viene ocurriendo con esta ola de calor. 8 minutitos pasaron de las 8, quiero saludar en este instante a esta gloria de la radio argentina, que como ustedes saben ahora también la está rompiendo en el streaming, la reina del YouTube. La tenemos aquí, querida compañera, ella es locutora nacional, egresada del ISER, locutora nacional y popular, egresada de nuestros corazones, la tenemos presente, a Florencia Ibáñez, Aplausos, por favor. Hola, pero muchas gracias, Roberto. Ya estoy hecha para empezar con todo el 2026. Estoy contenta, Roberto. ¿Qué espera del 2026 usted? Ay, qué tema, ¿no? Bueno, le pregunto en un rato. ¿Qué haces, Marquitos? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos qué esperás del 2026? Te pregunto, pues ya sé. Bien. Yo ya sé que espero. Qué bueno, esperamos. Ya saben todo que espero. Eso, qué lindo. Bueno, trae vida. El 2026 trae vida. Estás despierto, me encantaste, Roberto. Es tal cual. Vamos a pensarlo, pero bueno. En fin, ahora tenemos una mañana todavía llevadera en cuanto a temperatura. Tenemos 23 grados 2. ¿23 grados? Sí, ligeramente nublado el cielo, la humedad 75%, la presión un poco baja 1009, pero ¿sabes a cuánto llegamos hoy de calor? ¿A cuánto? Qué bueno que vinieron fresquitos con Marcos los dos, porque vamos Decime a llegar... que no pasa de los 30. 35, Claro, Robert. 35, ¿eh? Esto es para venir con un rolito atado a la nuca. Impresionante. Sí, ¿No? pero esto no es nada, porque por suerte va a haber buen tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional. Estoy mirando el país entero porque quiero decirles que el programa es federal y por suerte va a haber buen tiempo en líneas generales para la llegada del nuevo año. Mañana martes y el miércoles 31 tendremos muy buen tiempo, pero las máximas, atención, sobre todo el 31, que estamos en la previa del año nuevo, 38 a 39 grados de temperatura, con sol. Así que vayan previendo la noche de Año Nuevo el calorazo que va a ser. 38, Roberto, tremendo. Bueno, bueno, qué igual, sé yo, son las fechas. Son las ¿no? fechas, a estar fresquitos. Hay que ponerse del lado que no del sol. Cierto. Y mojarse. Mojarse, estar tranquilos. Está difícil. Está muy difícil. Está muy difícil. Sí. Está difícil. Sí. Por múltiples razones, Sí. Por múltiples razones, creo que compartimos un espíritu que es general. Está difícil, pero también es cierto que termina un año y siempre es promesa de que arranca otro con otras características, ¿no? Sí, exactamente, eso te levanta el ánimo, así bueno, ya está, con Claro. quemamos todo lo malo, vamos a ponerle lo mejor al 26, y si hay alguien que ha sido realmente bandera de buena onda en nuestro programa ha sido el Aleph. Hay que agradecer al Aleph durante todo este 2025, firmes, con crisis, sin crisis, con lluvia, con sol, siempre presentes junto a nuestro programa y entregando a domicilio un libro. ¿Quién te lleva a domicilio
auxilio un libro en estos tiempos, ni un amigo lo hace, mira, porque está ocupado. En cambio, el Aleph lo hizo y lo va a seguir haciendo. Hoy sorteamos, atención, Los Heraldos Negros de César Vallejo. Gran libro. ¿Sí? ¿Gran libro? Yo Sí. no lo tengo, pero dicen que está bueno, ¿no? César Vallejo, de primera. A mi juicio, total. Los Heraldos El Negros. mejor poeta de la historia de América Latina. Cualquiera me puede decir, no, ¿cómo? Bueno, para mí. Muy bien, de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Para participar simplemente nos escriben al 11 32 000 530, 11 32 000 530, y recordamos que ya es el último sorteo del año, pero seguiremos el año que viene, gentileza de Nutrión Vita. Hoy largamos para que el viernes se sorteen los 50.000 pesos en vouchers de todo lo rico de Nutrión Vita. Para eso escríbanles a Sonia y a Rubén al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Hoy vamos a repasar algunas canciones del año que fueron muy exitosas. Milo J, Santiago Motorizado y mucho más, pero también tenemos la música de Roberto. Así que todo esto en un ratito. Dicho esto, todo tuyo, Robert. Muy arriba. bien. Bueno, vamos arriba entonces. 12 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Ya presentamos a Florcita, lo presentamos al señor Marcos Cittadini, y vamos a ir arrancando con este programa que promete mucho hoy, como les decíamos, 29 de diciembre. Pasaron cosas, sí, muchas. El viernes se ha votado en el Senado el presupuesto. Y ahí hay unos ítems que son realmente de recorte o de extremo ajuste, como se viene dando últimamente. Entre ellos, obviamente, a la educación técnica y también la inversión en materia educativa. Veníamos de años en los que estábamos acostumbrados a un porcentaje del PIB bastante alto. Creo que fue alrededor del 6 en la época de Néstor y Cristina. 6% para la educación, ciencia y tecnología un poquito menos de un 1%, pero la ciencia y tecnología, en un capítulo, barren con casi todo el desarrollo productivo de nuestro país, en materia por lo menos de educación y tecnología, ¿no? Más el Fondo Nacional de la Defensa, menos mencionado, y es raro porque mientras te dicen que compran aviones F-16, desfinancian el traspaso tecnológico y el desarrollo nacional de la defensa, ¿no? Que sería algo bastante importante. Bueno, y desinvertir en materia educativa es también atentar contra la nación, ¿no? La presente y la futura, desde ya. Está en línea Sonia Aleso, ella es secretaria general de CETERA, también Mesa Nacional de la CTA, y bueno, presidenta de la educación de la Internacional para la Educación de América Latina, IEAL. Vamos a hablar con ella. Imagino que tiene una perspectiva que querrá compartir con la audiencia. Sonia, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero y Marcos Cittadini saludan desde la Radio de las Madres. Muy buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, a ver, impresiones de este presupuesto que ya ha sido votado. Después, en todo caso, comentamos también de qué modo se votó, o con el concurso de quién. Pero de las primeras impresiones, ¿en qué afecta al área de la educación? Mirá, el ajuste, el artículo 30 que fue tan discutido en la sesión y es importante que los que estén interesados lo vean porque marca lo que se hizo. Primero es un acto ilegal en el sentido de que la ley, hay una ley que dice que no se puede en un periodo donde se trata de presupuestos derogar leyes o artículos votados por el Congreso de la Nación. Eso por un lado, desde el punto de vista de la legalidad del proceso, al que, bueno, este gobierno nos tiene acostumbrados a dudosa legalidad y cumplimiento del reglamento de la Cámara de Diputados o de Senadores. Y después, en cuanto al contenido, tiene tres aspectos terriblemente lesivos para la educación. El primero tiene que ver con el piso del 6% del PBI como garantía. Es una aspiración que está en el presupuesto, que no es verdad que nunca se cumplió, porque ahora la excusa de muchos legisladores, incluso legisladores de la UCR, ¿no?, que tendrían que estar, o del peronismo, que tendrían que estar defendiendo la educación, la excusa es los años que se cumplió, no se cumplió la ley de financiamiento. Bueno, hay que decir que los países a los que uno aspira
aparecerse en el desarrollo educativo, tienen un porcentaje alto del PBI en educación. Hubo años que se cumplieron, hubo mejores años de cumplimiento de la educación y peores. Este es el peor de la historia, desde que existe la ley. La ley es producto de una larga lucha de Cetera en la Carpa Blanca. Hay que recordar, porque si no parece que esto es un accidente. No, una larga lucha, porque en el año 78, en la dictadura primero y luego en los 90 con el menemismo, lo que se hizo fue transferir las escuelas a las provincias sin presupuesto. Claro. Entonces la meta del 6% del PBI tiene que ver con que esos fondos, lo grave del Senado es que esos fondos, la mayor parte de ese 6%, que una parte lo ponía Nación y otra parte las provincias, iba a las provincias, iba o al FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que cobrábamos todos los docentes de la Argentina, iba a la construcción de escuelas. Se mencionan mucho las escuelas técnicas, creo que porque se difundió bien o se difundió más. Bueno, la construcción de jardines de infantes, la construcción de escuelas. En el gobierno de Cristina se construyeron 2.000 escuelas en todo el país, escuelas que faltaban. En la gestión de Milei se construyó 0. Digo, para decir a dónde fue ese dinero. También fue a formación docente, a equipos, a infraestructura. El periodo comparativo en la serie, desde que existe la ley, que es el 2006, y como te decía que fue durante mucha lucha, fue el 2015 el más alto, fue el 6.36 del PBI Educación. Después, pero veníamos de los 90, veníamos de esa ley se vota en el gobierno de Néstor Kirchner y se hace un acto, se vota por unanimidad. Muchos de los partidos políticos que el otro día votaron para derogarla votaron afirmativamente, lo cual es una vergüenza. La verdad, yo creo que estamos frente a algo gravísimo, porque expresa el modelo de país, no solo todo el presupuesto, no solo el financiamiento. Bueno, retomo. La primera parte, perdón por hacerla larga, pero me parece que hay que comprender de qué se trata. El 6% es el piso nacional, que tiene una meta que tiene que cumplir cualquier gobierno. El segundo aspecto es deroga ese artículo, el del 6% del PBI, que iban fondos, como te dije, desde el nivel inicial hasta la universidad. El segundo aspecto es que deroga 3 artículos de la Ley de Educación Técnica Profesional, que destinaba un porcentaje del presupuesto a las escuelas técnicas, y el tercero es el de ciencia y tecnología. Todas leyes por las que se peleó mucho, todas leyes que son fundamentales si uno quiere pensar en un país desarrollado, en un país industrial, en un país y la otra parte es el deterioro y lo que se le quita a las universidades. O sea que es verdaderamente grave lo que pasó la semana pasada, y creo que hay que volver a pelear, que vamos a volver a empezar, como decíamos con los compañeros y compañeras Cetera. Bueno, será volver a empezar la lucha por la conciencia, porque aquí hay que dejar claro algo: no está afectando a los maestros solamente, nos está afectando a los maestros, a los profesores, a los bibliotecarios, a los profes de técnica, a los profes universitarios, pero fundamentalmente afecta a la sociedad. Claro. Porque es la idea de tener una escuela para pobres y una escuela para ricos, como hicieron los chilenos durante los gobiernos de derecha en Chile. Claro. ¿No? Sonia, imagina un contexto porque mencionaba los 90, la Carpa Blanca, un contexto de lucha similar, digo, por supuesto, con las diferencias del caso, pero similar a ese, en intensidad por lo menos. Yo creo que se va a dar en el 2026 un contexto de ascenso de las luchas. Me parece que hay como un shock en la sociedad con respecto a lo que está pasando, ¿no? La gente está explotando por adentro. Yo lo veo con los maestros y con los profesores. La desesperación es sobrevivir, es llegar a fin de mes.
es poder tener un puesto titular y concursar por el miedo a la precariedad. Vuelve el tema de los despidos. Nosotros volvemos a tener en muchas provincias el tema de las compañeras como sostén de familia porque han despedido o al hijo o al esposo o al compañero. Hay un fenómeno de terror y de cómo la gente, no es casual el aumento de las enfermedades mentales y lo que está pasando con la salud mental en la Argentina, que además venimos de la pandemia, ¿no? Y venimos de momentos difíciles. Creo que eso hace que la gente, en vez de explotar como en otro momento en la calle, explota para adentro. Ahora, eso tiene un límite. El límite es poder llegar a fin de mes. Hoy, los trabajadores y las trabajadoras no llegan a fin de mes. Una maestra tiene que trabajar doble y triple turno o de maestra y buscar otro trabajo, lo mismo que una profesora, porque no llega a fin de mes. ¿Quiénes son las más perjudicadas? Y se dijo en la sesión del presupuesto, creo que lo dijo Juliana Di Tulio, y yo lo comparto porque los datos indican eso. ¿Cuáles son los hogares más perjudicados? El de las mujeres. Los hogares donde la mujer es sostén de familia, y eso en nuestro sector se ve mucho. Y mucha gente no se explica lo que está pasando, pero hay que poder entender la gravedad de lo que está pasando en la conciencia de los compañeros y compañeras, en el sentido de la necesidad de llegar a fin de mes, de poder sostener la familia y todo lo demás. Yo creo que va a crecer la conflictividad social, producto de lo que nos están quitando y de lo que va a ser el sistema educativo. Vamos a estar antes de la ley 1420, que fue en 1884, ¿no? Yo le decía el otro día a otro periodista, esto es pre-sarmientino lo que estos señores están haciendo con la educación, ni hablar del proyecto de ley de libertad educativa, que realmente algo parecido a eso no existe en ningún lugar del mundo, en ninguno. ¿Qué sería el proyecto de libertad educativa explicado de modo sencillo, digamos? Mira, en forma sencilla, para que nos entiendan los oyentes, tiene que ver con desarmar todo el sistema educativo que se forjó en la Argentina de Sarmiento a la fecha. El sistema educativo argentino está garantizado por la Constitución Nacional, está garantizado por leyes nacionales. El sistema educativo es público, es laico y está garantizado por el Estado. O sea, son tres cuestiones que son fundamentales en cuanto a la concepción de la educación en la Argentina. Eso, para este proyecto de libertad educativa, que todavía no ingresó al Congreso de la Nación, pero que han tratado teóricamente en el Consejo de Mayo, donde hay cinco personas, no se ha consultado a nadie, y se han expresado en contra, universitarios, pedagogos, gobernadores, incluso ministros de educación. Supone dejar la educación no en manos del Estado, ni nacional ni provincial, en manos de las familias. ¿Quién es el actor principal? Para la ley, la familia. Bueno, eso no lo podás encontrar, buscar leyes de educación de cualquier país, ni hablar los países que teóricamente, según mi ley, nos íbamos a parecer: Irlanda, Alemania, Australia. Son todos países que tienen una fuerte inversión en educación y tienen sistemas educativos muy robustos con una inversión estatal muy grande. Después, aparte, abre a la competencia de escuelas, ¿no? Algo parecido a lo que se hizo en su momento en Chile con los vouchers, que fracasó rotundamente y destruyó el sistema educativo chileno. Además de eso, pone al director casi como un gerente empresario. Eso se trató de hacer en la Argentina en los 90 y el menemismo no lo pudo hacer, casi como un gerente, pero tanto el director como los docentes son elegidos por la comunidad. O sea, no hay concurso público, no hay exámenes, no hay carrera docente, no hay formación docente, y habilita también algo que es muy grave, que es el homeschooling. El homeschooling no hay ningún país serio en el mundo que lo haya aplicado,
y hay algunos estados de Estados Unidos que lo aplicaron temporalmente, en un tiempo reducido. Bueno, fue una catástrofe educativa, porque en realidad lo que significa eso, que el padre puede enseñarle al niño, significa, por un lado, destruir cualquier proceso de sociabilización que la escuela, para la cual la escuela es fundamental, pero además que no hay proyecto de nación. Claro. Yo creo que ese proceso, si uno quiere hablar de qué hizo el gobierno de Milei en la educación, hay que ver estas dos leyes en un combo: la derogación del artículo 30, la derogación en el presupuesto del 6% del PBI, la destrucción de la ciencia, la tecnología y la escuela técnica, y el proyecto de ley de libertad educativa. Ahí se entiende a qué país nos quiere llevar esta gente. Si eso se combina con lo que está pasando en el INTA, en el INTI, en el CONICET, en la cultura, en el arte, bueno, ya sabemos de qué país estamos hablando. Nos quieren llevar, la verdad, a un estado no preperonista, como dicen algunos, pre-irigoyenista. Claro. Volvemos a fin de 1800, porque no hay ninguna ley. Eso se suma al tratamiento en febrero de la reforma laboral. Así que yo creo que hay que pelear. Siempre esas batallas han sido difíciles, ha pasado a lo largo de la historia. Hay un contexto mundial. Ayer escuchaba lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Lo que van a hacer en Bolivia. Bueno, es un calco de los discursos de Milei aquí. Claro. O sea, hay un fenómeno regional y mundial bancado por los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene que ver con resguardar el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. Si no entendemos eso, cualquier lucha que demos va a ser equivocada, creo, ¿no? No es un tema solo de la educación, no es un tema solo del Garrahan, no es un tema solo de los jubilados, es un proyecto que viene por la nación directamente. Claro. Llama la atención ahí, o por lo menos a mí me llamó la atención, cómo consigue el gobierno los votos en el Senado para que este presupuesto de ajuste y destrucción salga adelante. Hay senadores peronistas de los que uno presumía que iban a rechazar y le prestaron las manos, ¿no? Levantaron los brazos para que este presupuesto de ajuste y destrucción salga adelante. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Sonia? Es como la Banelco 2. Yo creo que lo que estamos viviendo es eso. O sea, si uno mira los fondos, los ATN, después te mando un informe, tenemos hecho un informe, nosotros venimos relevando los ATN, porque cada vez que hay una ley importante que tratar, aumentan los ATN en algunas provincias. Ah, mira qué interesante esa relación. Y eso hay que hacerlo, es una relación que hay que hacer, porque si no parece que fuera un problema de convicciones. No es un problema. Lo que es grave es que haya gobiernos o legisladores, no solo en el caso de... Yo pensaba ese día en el debate, bueno, cuando habló Vichy, que es el senador de la UCR, claro, de Corrientes, yo pensaba si lo escuchara Raúl Alfonsín, ¿no? Si los grandes radicales, Moisés Levenson, ¿qué hubieran dicho, no? Y cuando hablaron algunos peronistas, aunque muchos se llamaron a silencio, o sea, no expusieron su posición desde el principio, solo muy pocos lo hicieron, también, ¿no? ¿Qué diría Néstor? ¿Qué diría Perón incluso? Que destinó en su primer y segundo gobierno tantos fondos para la educación. Es grave lo que pasa, es muy grave lo que pasa, porque esto no... Mira, desde el 70/2023, desde la ley de bases, que este ha sido un comportamiento de un sector de la política con la compra de voluntades. Y creo que esto hay que dejarlo claro, hay que ser muy firmes con eso, porque después te hablan de la unidad del campo popular, ¿no? Después te hablan de que hay que ampliar las fronteras y todo lo más. Bueno, muchos de estos señores o señoras han
votado en contra de todas las leyes importantes de la nación y en otro contexto hicieron otra cosa. Entonces eso me parece que es muy importante. Hay muchas quejas en las provincias de los compañeros docentes, porque también hay que dejar clara una cosa: los ATN que les están enviando es mucho menos de los que le corresponde por ley. O sea, es mucho menos de lo que les quitaron a las provincias. Sí. Entonces lo que están aceptando esos gobiernos o esos senadores o esos diputados, en su momento también fue con la ley de bases y el 70-20-23, lo que están aceptando es que perjudiquen a sus provincias, porque no vengan a hablar del federalismo, Claro. porque no vengan, se llenan la boca hablando de federalismo, y el dinero que venía para los sueldos, para el FONID, para todos los docentes, no se envió más. El Fondo Nacional, el piso nacional, para que los docentes de todo el país tuvieran una equiparación, y no importa si fuera provincias pobres o provincias ricas, eso tampoco vino más. Los fondos para construir escuelas no vinieron más. El Conectar Igualdad se dejó de enviar. Todo lo que tiene que ver con sillas, mobiliario, infraestructura que se enviaba de Nación, dejó de venir. Entonces ese es el escenario de lo que nosotros estamos viendo. Uh-huh. Ni hablar de los fondos que venían para las escuelas técnicas, que eran para infraestructura, para comprar máquinas, para reparación. Era un programa muy efectivo, lo mismo que el de construcción de escuelas. Nadie dice nada. No, ahora venimos desde que asumió Milei, que no se construyó una escuela, mientras tuvimos otros periodos donde se construyeron escuelas. Entonces, la verdad que es muy grave, porque esto no se está viendo. Vos la desinversión educativa no la ves al otro día. La vas a ver Claro. al cabo de unos años. Ahora, y como el rendimiento tampoco, porque hay personas que mágicamente pensaban que porque se llegara al 6% del PBI iba a cambiar la educación en Argentina. No, eso es un proceso. Ahí yo estuve en Finlandia. Bueno, Finlandia tiene la educación desde el nivel inicial hasta la universidad gratuita, igual que la salud. Ahora, esa inversión en educación es permanente. Gobierna la derecha, gobiernan los conservadores en Finlandia, gobierna la socialdemocracia, el tema educativo no se toca. Claro. Y cuando fracasa un programa educativo, no castigan a los docentes como pasa ahora, castigan a los ministros, los echan. Entonces, está muy bien. hay una inversión sostenida que no importa, hay un consenso básico para la salud, para la educación, de que eso se sostiene a pesar de que tengan variaciones los gobiernos. ¿Por qué? Porque es una política de Estado, no es una política de un gobierno. Acá debería haber un gran consenso en ese sentido. Totalmente. Yo creo que lo fue la sanción de la ley de financiamiento, la ley nacional, la de ciencia y tecnología. Bueno, preguntémonos quiénes no honraron ese gran consenso nacional y qué responsabilidad tienen. Sonia, te quiero agradecer muchísimo estos minutitos en la Radio de las Madres. Bueno, desde ya siempre micrófono abierto en defensa de la escuela pública, en defensa también de lo que consideramos el futuro del país. Abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Y ojalá que el 2026 sea mucho mejor. Vamos a estar en la calle, Roberto. Seguramente nos vamos a estar viendo en la calle. Un abrazo. Que así sea. Beso grande. Sonia Aleso, Sonia, secretaria general de CETERA. Referencia sindical, además, en toda América Latina. Sonia Aleso, ustedes la conocen desde muchísimo tiempo. Además de una representante sindical, una luchadora por la escuela pública desde siempre. Decía, esto es la Banelco 2. Esto es la Banelco 2, decía ella en la entrevista. Están los quaders, pero también ella apuntó a una relación donde hay incrementos de ATN cuando hay que votar alguna ley que viene a destruir ya no solamente los derechos, los consensos. Claro. Los consensos habidos en la Argentina alrededor de algunas cosas que parecían intocables y que hoy, en virtud del presidente Milei,
pero sobre todo también de aquellos peronistas que se dan vuelta, los radicales que se dan vuelta, digamos, de toda esta especie de política mutante ordenada por el Departamento de Estado, consiguen que esto se normativice, se convierta en legal, más allá de lo legítimo. Atención con eso, el 2026 parece que va a ser de todo menos tranquilo. 36 minutitos pasaron de las 8, tanda. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Mantengo sentimientos que gotean, ese amor a primera sonrisa, esa envidia a la brisa que te toca el pelo. Fuimos o seremos, ya no importa. Lo arruinamos por ser como somos. No encontramos un cómo pa' amarnos y ahora me siento un vagabundo por el cosmos, intentando esquivar los desechos de lo que un día fue un universo. El idioma del beso. Pensaste que la vida era más corta como para cumplir tu promesa de amarnos para siempre. Cuando me conociste, dijiste querer matarte, porque no se ama el diablo. Tal vez fue un pecado amarse, nunca quisiste irte, bailaste en la Salamanca. Fuimos amor temprano y morimos con pieles blancas. El culpable de todo esto es la autoestima, porque no me creí que me amaba. Tus pupilas brillaban, no las merecí. Valoré tus besos cuando no los tuve. Verte bien me golpea el orgullo, ya que es mérito tuyo sufrirte. Eras infeliz y siento culpa en eso.
El silencio tradujo tu rostro y entendí que el nosotros fue solo el proceso. Cuando me conociste, dijiste querer matarte, porque no se ama el diablo. Tal vez fue un pecado amarse. Nunca quisiste irte, bailaste en la Salamanca. Fuimos amor temprano, morimos con pieles blancas. Cuando me conociste, dijiste querer matarte, porque no se ama el diablo. Tal vez fue un pecado amarse. Nunca quisiste irte, bailaste en la Salamanca. Fuimos amor temprano, morimos con pieles blancas. Bailaste en la Salamanca, bailaste en la Salamanca, bailaste en la Salamanca. Pensaste que la vida era más. 8:42, perdón, Roberto. Qué bello. Sí, ¿Viste no, qué no, precioso. Esto te cuento porque pusimos. Esta canción es La vida era más corta. Sí. Porque está considerada, según viste las revistas de música, la Rolling Stone, etcétera, como el disco más importante del año. El de Milo J, que se llama La vida era más corta. Se trata de la historia de amor de él con una chica, que la chica es como que, bueno, tenía que vivir, entonces lo dejó. Y entonces el disco es precioso y se considera un disco al nivel como los de Silvio Rodríguez, de los grandes escritores latinoamericanos, como Cuti Roberto Carabajal, La Negra Sosa, ese tipo de Mirá discos. vos, sí. Qué lindo que está Folklore, me gusta. ¿Viste qué lindo? Sí, sí, la verdad que le encontraron ahí un formato muy interesante para una música que está en el país recontra viva y que a veces acá no llega, ¿no? Claro. Aquí tenemos, ustedes saben, el mal del porteñismo, pero en el resto del país se escucha mucho folclore, todavía al día de hoy. Se escucha. Y hay mucha fusión, ¿no? Porque sí. Además es fusión ya lo que se escucha. Folclore ya es cumbia santafesina, hay un poquito de todo ahí. Sí, o vas al chamamé, vos vas por el litoral en auto, chamamé, o sea que cada uno cuida su música. Después vamos a estar pasando alguna musiquita también. Pero ahora vamos a lo nuestro. Señor Marco Cittadini, tenemos audios. Sí, nos vamos a remontar al viernes, obviamente. Viernes. Porque viernes a la noche se aprobó el presupuesto que describía Sonia. Viernes de catástrofe. Que describíamos junto a Sonia Leso hace un ratito. Efectivamente, 9:00 de la noche se terminó aprobando un presupuesto catastrófico para las mayorías en la Argentina. Presupuesto liberticida, sí. Libertario, libertongo, un libertongo. Con el aditamento que también se mencionaba, tenías a los radicales votando en contra de la educación y a los peronistas, o una parte de los peronistas votando en contra de la justicia social, digamos. Esto es como concepto de lo que logró, no Javier Milei. Es bueno ese resumen, Marquitos. Es un poco lo que pasó, ¿no? No lo logró Javier Milei, lo lograron los poderes instituidos, y vamos a ver, llegando al final del recorrido, cómo esto es efectivamente así. Pero 7 de 10 radicales votaron a favor de este presupuesto, solo 3 se diferenciaron. Y una serie de peronistas, fueron menos, obviamente la mayoría votó en contra del presupuesto, pero Guillermo Andrada de Catamarca, Sandra Mendoza de Tucumán, Carolina Moisés de Jujuy, ¿se acuerdan ustedes, no? Sí, me acuerdo. Bueno, y después hay un par, estos 3 claramente, identificados con el peronismo. Flavia Rollón de Salta y Camau Espínola de Corrientes, me parece que hace rato que zarparon, ¿no? Están en medio de Alta Mar ya. Claro, pero Flavia Rollón, recordemos que fue funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. Pero ¿cómo no me acuerdo? Secretaria de Energía. A Sergio Massa. Y Sergito tiene eso. Bueno, para que tengamos todo claro. Porque si no, bueno, el que les dice las cosas. Es medio, ¿cómo decirlo? No nos peleemos con más gente. Bueno, estamos 29 de diciembre. Solamente quiero, ¿no? Es medio así. Porque es así. Escuchemos no lo digamos nosotros, que se los diga José Mayans. Bueno, que José Mayans les diga lo que le tienen que decir a sus hijos y nietos. Ni hablar de educación, acá ya lo explicó muy bien, y hago mía las palabras de todos los senadores que hicieron de mi espacio político uso de la palabra, hago mía esas expresiones, porque la verdad,
Ustedes cuando se vayan a dormir hoy, díganle a su hijo, mire, vengo contento porque reventé el sistema educativo argentino. Díganlo eso a los hijos y a los nietos, díganlo eso. Estoy muy contento porque vine y reventé el presupuesto educativo de la nación, ¿verdad? Mintiendo acá. Bueno, ahí estaba entonces José Mayans. Por supuesto, Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, que fueron quienes batallaron adentro del Senado. Por afuera estuvieron todos. Hay que decir algo, porque la misma estrategia, es raro lo que sucedió en términos estratégicos, porque la misma estrategia que había fallado en diputados triunfó en el Senado. Era votación por capítulo, algo que en el Senado además está prohibido, pero no importa, porque en labor parlamentaria lo terminaron aceptando igual. Porque total la República es una boludez que a quien cuerno le importa. Solo te importa cuando... La República es algo que se compone o se descompone. Exactamente. Según los republicanos manden. Efectivamente. Llegó la republicana Patricia Bullrich. ¿Se acuerdan dónde era republicana? Bueno. Qué emergente de la política mutante, ¿no? ¿Y qué te parece? Sí, va. Y bueno, escuchémosla de hecho a Patricia Bullrich. Yo sabía que me iba y a a Ezequiel Atauche, los dos últimos, bueno, la que es vigente y el que ha sido jefe de bloque de la Libertad de Avance, fueron muy activos. Lo que decía es, ¿por qué funcionó la estrategia que no funcionó en diputados? Y porque desplegaron todo lo de afuera. Porque Santiago Caputo, porque Diego Santilli, porque Peter Lamelas, en un rato lo vamos a escuchar, porque todos esos presionaron. Peter Lamelas como hombre fuerte del gobierno de Javier Milei, sin ninguna duda, el embajador de los Estados Unidos. Pero escuchemos a... primero Patricia Bullrich y después Ezequiel Atauche hablar acerca de lo que se consiguió. Acabamos de darle a la nación argentina, al pueblo argentino, un presupuesto con equilibrio que le va a permitir a todas las familias argentinas poder planificar, porque esto significa seguir bajando la inflación, seguir aumentando la producción y el trabajo. Es un gran presupuesto, el primer presupuesto con déficit cero de la historia argentina, así que estamos felices, orgullosos y contentos de pertenecer a este gobierno que reforma todo el tiempo. Nuestro objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero. Proyectamos un superávit de 0,3% del PBI. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto para los argentinos? Que no vamos a tener que hacer como los gobiernos anteriores, salir a pedir plata o salir a emitir moneda. ¿Por qué? Porque sabemos gestionar, porque hemos reducido el déficit y porque ese superávit nos permite, financiero, nos permite pagar todos los intereses de nuestra deuda sin necesidad de tener que pedir nuevos préstamos y seguir endeudando a nuestras generaciones futuras. Bueno, es medio insólito el argumento tanto de Atauche como de Patricia Bullrich, porque lo que efectivamente hicieron durante todo este año es pedir guita. O sea, dicen, no vamos a tener que pedir plata porque por tercer año consecutivo tenemos superávit financiero, cosa que es falsa, digo, porque la toma de deuda corre porque los intereses se patean para adelante, entonces no quedan contabilizados hoy, pero en algún momento alguien los va a tener que pagar. Pero el rescate fue de Scott Bessent y del Fondo Monetario Internacional. Mirá, el Toto Caputo, buscando ahora, porque tienen vencimientos, sí, creo que por 2.400 millones de dólares, encaró en los últimos 2 meses, diría yo, una serie de privatizaciones del sistema eléctrico, en el sistema de generación de energía o en el rubro de energía, tanto o más importante que las que hubo en los 90, sin que haya medios de comunicación que esto lo pongan en demasiada evidencia. Digo, en el medio estamos con un montón de cosas que han sucedido y que son noticias y que marcan la agenda, pero no solamente se están privatizando represas hidroeléctricas, y se está generando además una nueva oligarquía en materia de energía en la Argentina. Hay una nota de Diego Genú, el Destape, es muy buena. Hoy vamos a estar hablando de eso en un rato nomás, vamos a estar hablando con Basualdo por el tema de energía, para que nos cuente esto, porque todo lo están haciendo por precio vil, para juntar 400 o 500 millones de dólares, rascando el fondo de olla. Este sistema, este mecanismo, esto que se llama modelo del Toto Caputo, Sturzenegger y la banda, esto ya fracasó. Esto es mes a mes tratar de sacrificar patrimonio de argentinos y de argentinas, construir una banda de amigos adinerados, que son los amigos del Toto, y por el otro lado,
por el otro lado, desempoderar económicamente a las generaciones actuales, pero también a las futuras de los argentinos. Ojo con eso, porque pasa como un camión. Acá la gente está discutiendo si tal o cual tiene que ser candidato a presidente en el 2027. Todas tonterías. Sí, definitivamente. Todas tonterías. Eso que planteas es delirante, ¿no? Porque creer que en este estado de cosas alguien que no sea del oficialismo puede ser candidato a algo bueno, es que no estar viendo exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Digamos. Y que si vos caracterizás mal, no van a pasar por arriba, Pero además porque te minaron la cancha, digamos, ¿no? Entonces, a todo esto, parece que hay una leve mejoría del cuadro de Cristina, por lo que sé, así que para aquellos que están ocupados y preocupados, que son muchos y muchas, hay como una leve, ojalá que siga así. Una semana, ¿no? Una semana ya de internación. Tuvo una complicación, pareciera que está un poco mejor. Vamos a escuchar a 3 senadores, ahora de la oposición, de esos que votaron, por supuesto, en contra de este proyecto de presupuesto: Guado de Pedro, Florencia López y Juliana Di Tulio en la Cámara, hablando del tema. Y en esos 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina se duplicó el PBI. Y hoy parece que volvemos a una etapa pre-kirchnerista, ¿no? Se reivindica todo lo contrario. ¿Y cuáles son los resultados? Hoy tenemos más desocupación, menos empresas. Tenemos más deuda, menos recursos naturales, menos recursos estratégicos. A la gente le alcanza menos, le cuesta llegar a fin de mes. Algunos y algunas tienen que tener doble laburo, y parece que en este presupuesto volvemos a insistir y profundizar. Por lo que vemos y por lo que veo en manera particular, estamos ante un modelo económico que fracasó, y este presupuesto debería ir en otro sentido. En otro sentido, deberíamos volver a invertir, deberíamos volver a proteger la industria nacional. Están cerrando fábricas. Y cuando veo y analizamos, el miembro informante hablaba de los éxitos de la gestión, le volvimos a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional y no está. Bien, ahí estaba entonces Guado de Pedro. Escuchemos a Florencia López, senadora también. Y voy a relatarle, señor presidente, las mentiras que tiene este presupuesto. Algunas, porque necesitaría todo el día para hablar sobre las falacias y falsedades que contiene el presupuesto. La primera mentira, señor presidente, la inflación. El presupuesto de la Nación, el proyecto de presupuesto de la Nación, proyecta una inflación de 10,1% anual. Cuando todos sabemos, señor presidente, que el último índice de inflación superó ampliamente los 2 puntos, es decir, que llegamos a 2,5% en el mes de noviembre. Y ya para el mes de diciembre se proyecta que la inflación va a ser superior a los 2 puntos, señor presidente. Pero entonces usted me dirá, bueno, lo hacen por ignorancia. No saben que si nosotros sumamos 2,5 más 2,5 y lo multiplicamos por 12, jamás va a dar 10,1 anual. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Es de mala fe. Perdón por el fallido, senadora de La Rioja, no de Tierra del Fuego. Es la época del año. Sepan no disculpar. Pasa nada, es el país. Juliana Di Tulio, senadora por la provincia de Buenos Aires. Es la calor. Este es el desglose de ítem por ítem que le debe la Nación a la provincia de Buenos Aires. No se la debe al gobernador, No se la debe al gobernador, se la debe a todos los bonaerenses que vivimos en la provincia de Buenos Aires. La falta de respeto hacia mi gobernador es pública, digamos, ¿no? Es pública. Ni siquiera, bueno, de todos modos no creo que vaya a tomar el té, porque después no consiguen nada. Van todos y no consiguen nada. Rotondas a veces, sí, una rotonda. Entonces, estos degenerados sociales, presidente, que en este presupuesto los 12,30 son invotables. Es un presupuesto cada vez más severo, año a año, en un contexto de recesión, porque parece que están en un party, en una fiesta. Que es muy necesario. Entonces, la modernización de la militar argentina es muy importante para los Estados Unidos, y los Estados Unidos están dispuestos a todo lo que quiera Argentina
a discutirlo, a verlo cómo podemos ayudarlo. Y hay otro audio más, ¿no? De Peter Lamelas, del embajador, lo escuchamos. Prevenir que los chinos están pescando y cogiendo los recursos de los argentinos. Y algo que es muy necesario. Entonces, la modernización de la militar argentina es muy importante para los Estados Unidos. Bueno, ahí está. La modernización entonces de el ámbito militar es muy importante para los Estados Unidos. Los chinos están aprovechando los recursos y estamos afinando la letra chica, pero va a ser el acuerdo espectacular con la Argentina. Yo me preocuparía. Rápido, porque tiene que ver con la entrevista que vamos a hacer. Nos dejaron comprar los aviones de ellos, claro, por interpósita persona, sí, es de ellos, para que defendamos los intereses de ellos. De ellos. Y quizá no tanto los nuestros. Sí, efectivamente. Es lo más parecido a una colonia, ¿no? En la descripción. Efectivamente. ¿Por qué cerramos con este audio? Porque tiene que ver ¿Y con la CGT qué dice? ¿Va a ser paro o no va a ser paro la CGT? Bueno, por ahora no dice nada. Perdón, que me agarré porque me acordé que había una CGT. Por ahora no dice nada. Sí. Cambio absolutamente de tema porque tiene que ver con lo que vamos a estar charlando, pero durante la semana pasada hubo una situación en un barrio en el cual una persona fue asesinada. Y hubo un cruce con la policía, de repente llega una patrulla y el oficial que baja le dispara a centímetros. Quemarropa. Sí. A quemarropa y lo termina asesinando. ¿Por qué? Por supuesto, es un caso tremendo de asesinato por parte de un policía, pero además estuvieron intentando encubrirlo de todas las maneras, diciendo que esta persona, González, de apellido, Gabriel González, tenía una herida de arma blanca, que se estaba peleando. Nada de esto sucedió. Difundían información falsa, como hacen muchas veces en la policía de la ciudad. Es algo muy habitual que difundan información falsa. Escuchemos a Daniel González, el hermano de Gabriel, contando el hecho, ¿no? El asesinato de su hermano. Como se ve en muchos videos, tuvo discordia con la policía por una boludez, porque un oficial le tocó a mi hermano y él reaccionó, y hay videos que se pelea con los 4, 5, 6, hasta que viene una camioneta y viene a disparar directamente el oficial que baja, y ahí es donde cae mi hermano. Ellos declaran que tiene una puñalada. Si se ven en los videos, está descalzo peleando en cuero y jamás tiene una herida a su costado. Solamente cuando siente el impacto, él cae y no se levanta más. La hermana de un amigo mío es enfermera y la policía no lo dejó que le haga el RCP. No le dejaron tocar, no le dejaron nada, solamente que le tenga la herida para que no desangre. Pero hay un video que la herida, el hígado le salió por afuera. Y no es una cortadura de un cuchillo, se ve que es redondo. Bien, allí estaba entonces. Yo lo vi en la marcha de repudio, y la verdad que aquellos que han votado para legislador porteño al Pitu Salvatierra han ganado en representación, muchísima, porque realmente estaba donde ocurrían los hechos y estaba acompañando a ese barrio estremecido por lo que fue un fusilamiento. Digo, es increíble, ¿no? Pero los grados de violencia institucional de esta policía de la ciudad, en el marco, ¿no?, del estado de violencia que propone también el Ministerio a nivel nacional, bueno, da como resultados esto que vimos. Ahora, increíblemente lo que vimos después era negado de manera escandalosa, ¿no?, vergonzosa. Está en línea Alejandro Pitu Salvatierra, legislador porteño, ustedes saben, referente social, es vecino allí de la zona, y lo vamos a saludar. Pitu, ¿cómo te va? Buen día. Roberto Caballero, Marcos Citadini, te saludan de Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, buen día Roberto, buen día Marcos, un placer hablar con usted esta mañana, de verdad. Pitu, ¿qué fue lo que pasó? Contanos un poco lo que se cuenta allí en el barrio, si esto es habitual, si lo que sucedió es que ahora se pudo filmar la situación, ¿qué hubiese pasado si no había filmación? Contanos vos tu impresión de todo esto. Hubo un recrudecimiento en el accionar de la policía que paradójicamente son llamados el cuerpo de pacificación, ¿no? Así tienen como nombre los cuerpos, las unidades destinadas a los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires. Que no todos los barrios tienen la misma situación. La policía de la ciudad de Buenos Aires tiene operativo en la Villa 31, en la Villa 20, en Ciudad Oculta,
y en la 21-24. Después en la 31 está más la gendarmería, en la 11-14 digo está más la gendarmería y otras situaciones. Pero bueno, desde que asumió el gobierno de Jorge Macri, lo que nosotros empezamos a ver claramente, siempre fueron violentos, pero se desataron en estos últimos 2 años. Recordemos que cuando asumió como jefe de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravet, lo primero que hicieron fueron provocar una acción que hacía mucho que nosotros no veíamos, desde la época de la dictadura, te diría. Es más, yo nunca lo había vivido, siempre me lo habían contado mis tíos o alguien grande, que fueron las racias. Ajá, sí. En la Argentina, en este año, se hicieron 4 racias. Pero 4 racias. A mi barrio, en el mes de mayo, entraron aproximadamente 1.200 policías al barrio, de distintos colores, lo que te imaginé, el cuerpo de la policía de la ciudad, de remera marrón que nunca habíamos visto. Se metieron al barrio y llevaron presos a 400 personas. 400 personas. 400 personas que venían de trabajar, sacaron a chicos que estaban dentro de una peluquería cortados el pelo con la mitad del corte y se los llevaron igual. Tal es así que a los 400 los tuvieron que largar al otro día porque ninguno tenía antecedentes. Entonces se llevaron al goleo. Yo me pregunto si hacen lo mismo en Palermo. Si en Palermo van 1.000 policías y les llevan presos a todos los que están tomando en los bares un café, acá están caminando por la calle. No, lo hacen en la villa. Lo hicieron en Ciudad Culta, al mes lo hicieron en Villa 20, al mes lo hicieron en la 11-14 y al mes lo hicieron en Playón de Fraga. Acompañado de esto se notó muchísimo el descontrol de la policía, la falta de control de la policía. Primero, en que no tienen la misma, ¿cómo es que se dice? Se me fue la palabra. La misma dinámica que tenían antes en el recorrido del barrio, la misma frecuencia, esa es la palabra, la misma frecuencia de recorrido que tenían antes. Se ven de vez en cuando, se empezaron a ver cada vez menos. Y lo que sí se empezó a ver, que cada vez que se los veían estas actitudes de pegarle a los pibes, de pegarle a la gente, de llegar a cuando hay un... Bueno, hace 2 semanas, en mi barrio, hubo un disturbio entre un vecino y un mecánico, un vecino que no estaba conforme con el trabajo que había hecho el mecánico, terminaron peleándose a las trompadas, a golpe de puño, llegó la policía, y el resultado de llegar la policía, ¿sabés cuál fue? Que terminara desmayado a palazos el mecánico. Entonces es un accionar, lo que quiero decir es un accionar continuo de la policía. Y clara muestra demuestra 2 cosas: saña y falta de control civil sobre su accionar. Todavía estamos esperando que nos digan quién autorizó o qué orden judicial fue la que habilitó a que Diego Kravet generara 4 racias en 4 barrios distintos de la ciudad de Buenos Aires. Nadie nos sabe explicar quién dio esa orden hasta el día de hoy, nadie lo supo explicar. Y lo que vemos es un modo operando que se repite, que es continuo, que siempre que vienen a la villa nunca vienen a cuidarnos. Nosotros no es que estamos en contra de la policía. Si vos le preguntás a mi vecino Marco, caballero, si ustedes le preguntan a cualquiera de mis vecinos que de mi barrio, si quieren un policía en la puerta de la casa, todos te van a decir que sí. Claro. Todos te van a decir, nadie está en contra de la policía. Estamos en contra de esta policía, de esta manera de accionar de la policía, de esto. Porque la policía sabe dónde se vende droga, la policía sabe quién anda en la malandra, en lo turbio, la policía sabe, después de estar hace casi 10 años dentro del barrio con nosotros, quién es quién. Lo que pasa es que hay algunos que, vos sabés, algunos pagan protección, entonces en vez de perseguir al delito verdadero, al que vende droga, termina agarrando un pibe que está adicto. Entonces, contra esta policía estamos en corte, no con la policía general. Nosotros queremos que la policía venga al barrio, no a vigilarnos, sino a cuidarnos, como hace con cualquier ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Que nosotros, por ser villeros, no seamos sospechosos, o sea, por el solo hecho de ser villero, uno ya es sospechoso ante la policía de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y después lo que tenemos que remarcar también es la notoria y evidente falta de formación de la policía. Total, sí. Le están dando una pistola a chicos de 25 años después de pasar 8 o 9 meses por un proceso de formación. Y eso no es un agente de policía preparado.
Es peligroso para la gente de policía, es peligroso para cualquier ciudadano que pasa por ahí. Y la muestra más clara de esto, y te lo bato con el hecho, la semana pasada estuvimos en cadena nacional y pudimos ver repetidamente el hecho del intento de robo del arma que le hicieron a esa policía en no sé qué barrio era. Y le pusieron una pistola en la nuca, no sé si ustedes lo vieron. Sí. El accionar de la policía, se nota una falta de formación. Sí. Se cae y se preocupa más por el teléfono la chica. Sí. Nunca atinó a agarrar la pistola a correr al delincuente. Estaba totalmente desorientada, asustada. Bueno, no era alguien preparado para esa situación. En el caso del que estamos hablando, había una circunstancia en la que había, al principio, creo que 3 o 4 policías, lo que uno alcanza a ver en el video, claro, que no podían controlar a una persona. Que eran estas de la fuerza de pacificación que vos mencionás, ¿no? Claro, la falta de formación de casa de video, pero no solamente la falta de formación. Si vos escuchás los audios, que es algo repetitivo también, es que la policía termina siendo una banda más del barrio. Claro. Vos escuchás a la policía diciéndole a los pibes, parate de mano, Gil. Claro. Yo el otro día tuve que pararme en la 1114. Estábamos yendo a una actividad no, en la 31. Estábamos yendo a una actividad en la Villa 31. Y un policía discutiendo con un pibe con problema de adicciones, se notaba. Vos que ayer me gritaba, no sé qué, y le pateaba en el piso y le decía, parate de mano ahora dale. Pero se sacó la pistola, sacó a presentarme en el lugar y le decía, disculpe oficial, ¿por qué está hablando así usted? ¿Vos quién sos? Diputado de la Ciudad de Buenos Aires, mucho gusto, Alejandro Salvatierra. Le hago una pregunta, ¿por qué usted le pregunta, le habla de esa manera al ciudadano? ¿Por qué usted está invitando a pelear a un pibe de un barrio como si usted fuera un pibe más del barrio y no está acá actuando como un agente de policía? Porque si vos escuchás el audio del homicidio de Juan Gabriel, vos lo escuchás como le dicen, dale, parate de mano, la concha de tu madre, le dicen, de todo. Sí. Actúan como si fueran una barra, una barra más del barrio, claro. Como si fuera una banda más del barrio que tiene que tomar control territorial a fuerza de palazo o de balazo. Claro. De esa manera está actuando la policía de la ciudad en los barrios populares. Pitu, y te pregunto... Sí, Marco, te escucho. No, que te quiero preguntar, digo, por la cuestión más general, más allá de la policía, digo, porque esto me parece a mí que se da en un contexto de por supuesto, en el medio del ajuste, de mayor precariedad de las condiciones, no solo en los barrios populares, sino en cualquier barrio. Digo, hoy ves gente en situación de calle, en barrios que te parecen insólitos, porque generalmente se daban en el centro, por una cuestión de movimiento de gente. Hoy en casi cualquier esquina de Buenos Aires ves gente durmiendo en la calle y todo esto. Me parece la característica de esa gente. Sí. Es gente que vos te das cuenta que no hace 10 años que se cayó claro, el sistema. Que se cayó el sistema últimamente. Vos lo ves que, inclusive hay algunos casos que te das cuenta que pivotean entre alguna noche que pueden pagar las pensiones y algunas noches que duermen en la calle, gente que va y viene. Sí. Gente que se va cayendo del mapa. A ese punto me parece importante ir. Porque mientras ocurre esto, estamos en un contexto de recesión, en un contexto de crecimiento del desempleo, en un contexto de falta de oportunidades, en un contexto de financiamiento de las escuelas técnicas, como va a pasar este año, que para nosotros son un baluarte las escuelas técnicas. Todos nuestros pibes que alguna vez laboraron en una fábrica, todos nuestros pibes, pasaron por alguna escuela técnica secundaria, y aprendieron que un torno, aprendieron un montón de cosas. En ese contexto, no solamente te va cerrando las oportunidades de educarte, la posibilidad de construir un sueño, un proyecto de vida, la posibilidad de soñar con tener un trabajo con derecho, la posibilidad de forjar un futuro. No solamente eso, sino que ni siquiera te dejan vender café en la calle. Se ponen los pibes a vender morrones. El otro día vimos todo el video del pibe que le tiraban los morrones a la calle y me están obligando a robar un teléfono. El otro hombre que le tiraron el café en el medio de la vereda. Sí. Eso es daña, eso es maldad. ¿Qué va a competir con el Imperial, el cafetero ese? Que le vende café al que está parado en la parada del colectivo. No tienen la misma clientela. ¿Qué daño pueden hacer los recicladores en la ciudad que están siendo perseguidos como están siendo perseguidos? Que les secuestran los carros, que no se los devuelven. ¿Por qué no respetan la Constitución? ¿Por qué no le permiten a la gente, por lo menos en este contexto en donde no le está dejando ninguna salida, ninguna posibilidad, vender un café? Tratar de vender para la subsistencia, que es algo permitido por la Constitución Nacional. Claro. Está limitado en la Constitución Nacional la venta para subsistencia. Y cuando vos le tirás un café a un tipo que está vendiendo café, le estás tirando el producto a alguien que está vendiendo algo para subsistir, porque no se va a hacer rico vendiendo café.
Entonces es un contexto totalmente generalizado y pareciera pensado y articulado como un gran teatro del circo. Estamos hablando con Alejandro. Te dejan sin laburo, te dejan sin seguridad, te persiguen, te tratan como un delincuente, no te dejan protestar, te apalean, te pisan el salario, todos los meses te complican la vida un poco más, todos los meses te la hacen más difícil. Cuando querés encontrar una salida con los medios que vos podés, ya sea vendiendo café, vendiendo morrón, ¿dónde están las paltas, los palteros? ¿Qué le hacían? ¿Cuántos verduleros fundieron por los palteros? Sí. Antes yo salía de la radio, me acuerdo, caminaba así, bueno, tenía 6 palteros ahí, que vendían ahí una palta, 3 paltas. ¿Qué daño puede hacer esa gente? ¿A dónde la querés llevar? Pitu. Lo que termina pasando en el barrio, que se está cociendo una sopa muy espesa y muy fea. Claro. Muy fea. Pitu, hay algo que vimos ahí en la imagen. Estamos hablando con Alejandro Pitu Salvatierra, legislador porteño, patriota, Unión por la Patria, o Fuerza Patria, ya no me acuerdo cómo es la denominación. Fuerza Buenos Aires. Fuerza Buenos Aires, exactamente. Y bueno, lo que vimos, o todo vimos, fue una especie de escena de fusilamiento. La pregunta es si esto es solamente una policía mal entrenada, como describíamos, o hay algún tipo de orden para que una resolución sea la de disparar a quemarropa y matar a alguien, porque no es... Yo creo que hay una habilitación en el discurso, Gonzalo. A veces las vos decís que es el discurso, no habilita el discurso. Mira, a mí me tocó caer privado de la libertad en el 2016, apenas asumió Mauricio Macri, porque me agarraron con un cigarrillo de marihuana. En ese momento estaba en un momento de adicciones medio complicado, también me agarró con Paco Negocillo, yo estaba sufriendo un momento muy, muy oscuro de mi vida. Me detuvieron y me llevaron privado de la libertad. Y la verdad es que cuando entré al penal, me acuerdo, creo que el primero que escuché, un policía, un penitenciario gritando, bueno, acá se acabaron los derechos humanos, muchachos, se acabó toda la joda acá, Y yo me quedé pensando en eso. Hay una habilitación del discurso. La policía se da cuenta, no hace falta que la policía vaya a decir, ahora pueden pegar. Entiendo. Claro. Ya se dan cuenta cuál es la orientación del gobierno, hacia dónde quiere ir el gobierno, si es un gobierno represor o no. Se dan cuenta. Actúan sin freno, digamos. Claro, y se sienten habilitados. Hoy la policía se siente habilitado para hacer lo que hizo Caballero. No es la primera vez que lo hacen todos los miércoles en la plaza con los abuelos. ¿Por qué no lo harían en el medio de una villa que no lo ve nadie, que piensa que no lo ve nadie? Y esta vez, lo que les salió mal es que, claro, se llevaron todos los videos de las cámaras de los vecinos, como hacen siempre cuando quieren hacer desaparecer las cosas, que van a golpear la puerta al vecino cuando ven que tiene una cámara y le piden el video de la cámara fija. Lo que no pudieron hacer desaparecer fueron los videos portátiles de todos los teléfonos. Claro. Quedó grabado en todos lados, pero esto se repite, diría, casi a diario en un barrio popular. Casi a diario. Y se sienten habilitados a eso, a bajar de la camioneta y a dos metros tuyo, date un balazo de goma. No importa. Pitu, te agradezco mucho este contacto. Desde ya vamos a retomar una y otra vez el caso, porque a mí me da la impresión de que esto tendría que haber ocupado un espacio mucho más grave, digamos, en la agenda. Es el fusilamiento de un ciudadano por una policía en el distrito más, ¿cómo decirlo?, el que tiene mayor inversión, ¿no?, de la Argentina. Y me parece que es algo, obviamente, que no debería salir de la agenda, por lo menos hasta que haya algún tipo de condena. Me hizo acordar mucho el caso de Lucas González. Bueno, el accionar de la policía. Exacto, es el mismo. Una modalidad. El encubrimiento parece un modus operandi de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Total. La policía de la Ciudad de Buenos Aires asesina a alguien y la primera reacción que tiene es tratar de encubrir el hecho. Totalmente. Eso habla. En los dos casos es exactamente lo mismo. Eso habla. Acá diciendo que una puñalada, un arma blanca a Lucas metiéndole una pistola de juguete en el baúl del auto. No, eso habla de una modalidad obviamente sostenida desde el poder, ¿no? Digo, no se pueden hacer estas cosas si el poder no habilita, si el poder no encubre, si el poder de algún modo u otro no mira para otro lado. Bueno, tenés una ex jefa, una ex ministra de Seguridad de la Nación que se cansó de decir que estaba del lado de los gendarmes, que nunca iba a entregar a un gendarme, que siempre iba a estar del lado de eso. Es más, sacó foto con Chocobar, sacó foto con todo lo que nosotros sentimos que no se le puede hacer y que está mal.
Total. Entonces, la policía hoy es un gran problema en la ciudad de Buenos Aires. No está preparada, está totalmente desbocada, no tiene control político, no le conocemos la voz al ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos le conocés la voz, caballero? No. Yo no le conozco la voz. Bueno, tampoco habla mucho Macri, digamos la verdad, ¿no? A mi corte ni ninguno habla. Venimos del hiperactivismo de Rodríguez Larreta, que lo tenías en la sopa, y a Jorge Macri la verdad que no aparece ni para dar explicaciones, ni para dar respuestas, ni para mucho. mucho. Se equivocó y se fue a dar respuesta y explicación a la comisaría de Vicente López, qué sé yo. Es probable. Pitu, gracias por este ratito, te mando un fuerte abrazo y gracias por haber estado allí en ese momento. Para mí fue muy importante. No, para nosotros es una obligación, vamos a seguir con esto, seguramente que mañana a las 5 de la tarde demos una conferencia de prensa adentro de la legislatura, si nos habilitan los salones, o en la puerta de la legislatura con un grupo de legisladores de la Fuerza Buenos Aires, con algunos legisladores de la izquierda, con algunos legisladores del radicalismo también, inclusive del larretismo, para denunciar esta situación y para exigir que se esclarezca, que se llegue al final de la situación, que se identifique claramente cuáles fueron los oficiales que estuvieron involucrados en el operativo, cuál fue su desempeño, quién fue, cómo se llama el hombre que disparó, por qué lo hizo, y que el peso de la ley le caiga como a cualquier ciudadano. Total. A estas personas que, la verdad que, y también quiero decir, no dejan de ser víctimas también ellos. Porque vuelvo a decir, los meten 8 meses en la escuela de policía, ahí en Lugano, los entrenan un poquito y a los 8 meses le dan una pistola y lo largan a la calle. Y acá está en peligro la vida de los porteños como la vida de los agentes que están mal entrenados. Total. Pitu, abrazo. Abrazo. Alejandro Pitu Salvatierra, legislador porteño, referente social, villero, y en este caso participante desde ya de lo que fue la denuncia de un hecho que transcurrió casi, yo diría, con muchas vacilaciones y dudas en cuanto se abordaba en materia informativa. Lo que era evidente, ¿no? Lo que era evidente era el video y no había ningún tipo de duda allí, pero sí en las coberturas. Creo que incluso ya está identificado quién fue el que disparó. Sería un oficial de apellido, Miño, digamos, ¿no? El estado judicial me parece que es muy preliminar, pero se sabe quiénes eran los policías que actuaron allí. Solo el video, o de por sí el video, habla mucho de lo que ocurrió ahí, ¿no? Porque veíamos una policía realmente poco profesional en el abordaje de una situación que es una persona desarmada contra 3 policías armados y que respondían a tonfazos. Tonfazos es lo que antes era el machete, ¿no? el palito abollador de ideología, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, pero como si tuvieran un palo lo manejan. La tonfa, bien utilizada, es para inmovilizar a alguien. Pero bueno, evidentemente no lo pueden hacer, o no lo saben hacer, o no lo quieren hacer. ¿No? Digo. Sí, e inmediatamente después, de vuelta, la difusión de información falsa, pero digo, en todo caso es falsa, pero si uno quisiera pensar bien, la verdad que no es mi intención pensar bien de gente que generalmente hace esto. Podría pensar que estaban equivocados o que se apuraron a dar información. Uno debería pensar que en realidad trataban de embarrar la cancha en el momento que se estaba difundiendo la noticia. Por eso mencionaba lo de Lucas González, fue igual. Lucas González, ¿se acuerdan? ¿No? El pibito que era jugador de fútbol. Y que decía que era del equipo, o era creo del club, si no recuerdo mal, del Chiquitape. Del Chiquitape. Sí, de Barraca Central. Con lo cual adquirió cierta relevancia pública, si no el caso terminaba con unos pibes que parece que estaban vendiendo droga, no estaban haciendo nada, estaban volviendo a entrenar. Pibe más sano que el Quaker. Volvían de entrenar, los mataron y les plantaron armas. ¿Esto lo hace la policía de la ciudad? Sí, lo hace la policía de la ciudad. Lo que yo no sabía lo de las racias que comentó. Sí, fuerte. La verdad que no lo tenía tan presente, probablemente haya habido coberturas, el caso de por sí lo meritaba. Es cierto que todo esto produce en la capital o en la ciudad Cava una adhesión en cierto sector de la sociedad que vive en guerra con otro sector de la ciudadanía también de la capital, ¿no? Digo guerra porque estamos hablando de armas, estamos hablando de fusilamiento, estamos hablando de asesinatos, ¿no? Digo, atento con esto. Es una ciudad que puso a Bullrich de senadora. Tengo que reconocer también que puso de legislador porteño al Pitu Salvatierra como para compensar, digamos, algo en favor de la paz. Pero me da la impresión de que estamos
en un momento horrible de esta ciudad. No queda prácticamente mucho de esa ciudad que en algún momento supo ser una ciudad progresista. Creo que hoy incluso está en crisis ese término, ¿no? Para lo que ocurre. Se han levantado pocas voces y para lo que ocurrió, sí. Para lo que ocurrió, sí. El asesinato de una persona desarmada a manos de la policía, y yo te digo que en criterio de escándalo debiera haber sido mucho más. Pero bueno, obviamente, ¿no? El tema de las pautas publicitarias hace estragos en el derecho humano a la comunicación. 27 minutos pasaron de las 9. Hacia allá vamos y luego volvemos con el editorial. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuarteto Cedrón presenta Siempre estoy llegando. Eche 20 centavos en la ranura. Domingos 11, 18 y 25 de enero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! Como dices, cuenta DNI. ¡Wow! Que ahora tienes plazo fijo. ¡Wow! Y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El otro día nosotros aquí le hicimos escuchar lo que en su momento había dicho en Paraguay el presidente, el entonces columnista, hoy presidente Javier Gerardo Milei, ¿no? Hizo una defensa encendida de Al Capone. Ustedes saben, el mafioso que violaba la ley seca y que era combatido por Elliot Ness. Se hizo mucha serie, ¿no? en la tele, pero esencialmente Al Capone era un mafioso. Para el presidente no, es un ejemplo a seguir, es un trader, es alguien que encuentra un nicho de negocios, lo lleva adelante y es un héroe. Lo dice Milei, no lo digo yo, porque a veces puede llamar a confusión esta historia. El libro que él repartió, Defendiendo lo Indefendible,
en su tesis, este autor que creo que se llama Walter Block, si no recuerdo mal, plantea que estos degenerados sociales, digamos, ¿no? Tienen razón o son muchas veces castigados moralmente, pero que su accionar no debiera ser ilegal. De ahí la defensa del proxenetismo, la venta de niños, la explotación, la esclavitud, la semiesclavitud. Uno entiende filosóficamente a dónde apunta este gobierno, ¿no? Quiere convertir, producto de romper todo tipo de pacto social previo, lo que es o debiera ser concebido como delito en una regla mucho más laxa. La reivindicación de Al Capone ya debiera ser escandalosa, pero una cosa es lo que uno dice de la boca hacia afuera y otra cosa son los hechos. Cuando vos querés saber cómo es una persona, más que escucharlo hablar, lo que tenés que hacer es ver lo que hace, ¿no? Porque hablando somos todos lindos, pero los hechos no mienten, los hechos hablan de las personas, de sus actitudes, de sus límites morales o de su falta de límites morales. Entonces, habrá que decir que la reivindicación en abstracto de Al Capone es algo que Javier Gerardo Milei hizo cuando podía hacerlo. Ya después, siendo presidente, reivindicar a alguien que es un delincuente es un poco más raro. Pero él es un presidente raro, de un momento raro de la política y de un momento raro del mundo, vamos a decirlo así. Es más grave, sin embargo, la reivindicación en los hechos de Al Capone. ¿Por qué? Porque vos podés tener todo tipo de Estado, ¿no? Mientras vos garantices el Estado de Derecho, lo que manda la Constitución, lo que no podés tener es un Estado mafioso como Al Capone. Se votó finalmente el proyecto de inocencia fiscal. El gobierno logró aprobar la ley que busca sacar los dólares del colchón. El proyecto, estoy leyendo La Nación, no estoy leyendo Gramma, estoy leyendo La Nación, dice: el proyecto modifica la normativa vigente para facilitar el blanqueo de fondos y flexibilizar la persecución de la evasión fiscal. Son hermosos, pues la verdad, flexibilizarla, no. Esto es un poquitín más grave. No se la flexibiliza, se le condona o se le indulta a aquel que... Yo no estoy hablando de que tiene un canuto en la casa. Estamos hablando, cuando vos ves los montos, estamos hablando de miles de millones de pesos, que son productos seguramente de algún trabajo ilícito. Por ejemplo, explotar a trabajadores y tenerlos en negro. Eso está mal. Eso está mal, eso es una condición de semi-esclavitud. Pero claro, para el presidente que reivindica a Walter Block, está bien. Entonces, la que no pagás en contribuciones para tener un trabajador registrado, te la llevás como ganancia. Como querés que ese valor o ese dinero no pierda su valor, lo pasás a moneda dura, los dólares. Ese canuto es el de un delincuente, no el que va comprando su dólar porque se quiere comprar una casa. Que quiero aclararlo esto porque cuando Cristina habla de lo bimonetario de nuestra economía, apunta a estas cuestiones, apunta a estos temas. Realmente hay mucha gente que cuando tiene que ahorrar no lo hace en la moneda nacional porque desconfía de la economía nacional y quizá confía más en la economía de los Estados Unidos, lo cual es lógico, porque tiene portaaviones para defenderla. Entonces, entre otras cosas, yo no estoy en contra del que tiene un canuto y a partir de ahora no va a ser perseguido fiscalmente. Me parece bien eso. Pero no están beneficiando, están usando al pobre perejil para en realidad darle un bill de indemnidad a los evasores fiscales. Taki, ¿se acuerdan de Taki? En este momento está revolcándose en la tumba. Es como una especie de Koinor que da vueltas así, porque dice, no puede ser. El modelo es Elliot Ness, no Al Capone. Ustedes saben por qué cayó Al Capone, por no pagar impuestos. Bueno, no pagar impuestos genera ganancias y esas ganancias también se dolarizan y forman parte de este colchón. Por eso los dólares del colchón. Está tan desesperado Toto Caputo. Se viene cayendo este modelo de manera tal que por un lado privatiza a mansalva a precio vil, y vamos a estar hablando en 5 minutos de eso. Y por el otro lado dice, che, saquen los canutos donde estén, de abajo del colchón, donde los tengan, porque necesitamos dólares.
¿Por qué necesitamos dólares? Hay que pagar intereses de la deuda. Hay que pagar 2.400 millones de dólares de la deuda externa. Sí, la deuda. Entonces hacen estos estropicios. Esta es una ley ilegal. ¿Se puede haber una ley ilegal? No, en teoría no. Pero esta es una ley ilegal. Pues es una ley que pone en igualdad de condición al que paga todos sus impuestos que al que no lo paga. Es una ley que pone en igualdad de condición a aquel que tiene un gobierno lícito que aquel que es proxeneta. Es una ley que pone en igualdad de condición a alguien que tiene un trabajo honesto, con todo lo que cuesta tener un trabajo honesto, ¿sí? Con aquel que hace de la deshonestidad un trabajo, sobornos, coimas, no digo, porque todo eso hay en la Argentina. Miren, la economía argentina tiene prácticamente la mitad no registrada. Cuando vos vas, viste que te dicen, no, bueno, si me das en efectivo te doy el 20. Todo eso forma enormes mercados de capital sin registrar, que están ahí inactivados en dólares. Bueno, por esta ley que pasa a presumir inocencia, se van a poder blanquear. A mí no me asusta, insisto, que pueda declarar su dinero aquel que lo hizo trabajando. Sí me asusta que las mafias que generan recursos producto de ilícitos se vean empoderados con esta ley de tal manera que el paraíso que pensaba Al Capone se produjo. Argentina hoy es el paraíso de Al Capone. Y todos aquellos que hemos pagado impuestos, y todos aquellos que queremos tener un trabajo honesto, y todos aquellos que todos los meses gatillamos, a los que les cobran ganancias, a los que le... Y la verdad que hoy nos sentimos un poco más bobos. Espero que no nos pase lo que le pasó a Elliot Ness. ¿Saben cómo terminó Elliot Ness? Defensor de la ley seca, perseguidor de Al Capone, terminó con consumos problemáticos, el alcohol, se hundió en el alcohol. Entendió que el mundo no era ideal, como él suponía. De algún modo u otro esta es la revancha de Al Capone. Tiene un presidente al sur del mundo, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos de América, que es capaz de convertir al culpable en inocente y al inocente en boludo. Ahora cuando recia el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos, ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. No hay tiempo para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Yo quiero más de eso, lo que hace feliz, nada más de eso, me tiene así, yo busqué, nada más de eso, me pueden pedir, vienen por eso, por vos, te juro que sí, que no es, y no te espero. Que escuchamos también, Roberto, raro a nuestro programa, ¿viste? No solemos poner mucho, pero es el que se considera el segundo mejor álbum del año. Yo te cuento, imagínate que esto esta lista la arman rockeros, personas que por ahí están más en el tema que nosotros, ¿no? Porque el disco de Marilina Bertoldi se llama ¿Para quién trabajás? Es toda una crítica, está muy interesante porque es bien heavy su crítica de esta época, así que le damos una aprobación nosotros también. Pulgar hacia arriba. Pulgar hacia arriba porque es una de las nuestras también. Después en la lista está Juana Molina, Santiago Motorizado, está el mismo Fito, está Nina Suárez, está ECI y muchos más. Muy bien. Dije pulgar hacia arriba. Sí, yo te entiendo. Y el símbolo de los dos pulgares hacia arriba. Ay, te pone mal. Qué cosa que nos robaran hasta los pulgares para arriba. No, claro, es el símbolo de la entrega, ¿no? En la Argentina. Pensé lo mismo. Una cosa importante, y quiero charlar con ustedes, vamos a hablar con un especialista en energía, ex subsecretario de Energía. Hay una nota que el otro día Diego Genú escribió para el Destape. El título, para ponernos en tema, dice Mileísmo explícito, el proyecto de una nueva oligarquía que arrasa con los negocios. Ustedes saben que este es un gobierno al que le falta dólares, bueno, los quiere conseguir también a través de privatizaciones. Algunas son tan escandalosas como las de los 90, digo, pero no trascienden o no se lo conoce tanto. Sí hay trabajos, digamos, en el rubro, pero quizás no trascienden, digo, cuando uno piensa en el sistema de comunicación que tiene la Argentina, tan monopolizado y tan oligopolizado, incluso en sus agendas,
Bueno, me parece que hay alguna razón porque hay algunos beneficiarios que tienen que ver con eso. Dice, en paralelo a las leyes del Congreso y sin discusión pública, el gobierno aceleró en las últimas 2 semanas con privatizaciones y entrega de concesiones estratégicas por 30 años. ¿Dónde vamos a estar en 30 años nosotros, no? ¿Vos qué vas a estar haciendo, Soler? No, ni te pregunto. Caputo y los datos explosivos de la dependencia al cubo. Esta es la bajada del texto de la nota de Genú. Está en línea Federico Basualdo, ex subsecretario de Energía, para charlar sobre esto. Digamos, qué es lo que está ocurriendo en el rubro, cuáles son estas privatizaciones, de qué modo afectan al país. Hablar de 30 años es hablar de la constitución quizás de una nueva oligarquía en materia energética. Es pregunta, ¿eh? Federico, ¿cómo te va? Aquí Roberto Caballero desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Un gusto hablar con vos y con todo tu equipo. A ver, está ocurriendo esto y quizá no tiene o no aparece demasiada cobertura. Contanos un poco qué es lo que está ocurriendo con Toto Caputo y el tema de la energía y esencialmente, obviamente, con represas, con cosas que se están licitando o concesionando. Bueno, sí, efectivamente no tiene, digamos, la difusión o la potencia comunicacional que debería tener por la importancia estratégica de los movimientos que se están haciendo. A diferencia del primer año del gobierno de Milei, este segundo año la política energética ha logrado avanzar en reformas estructurales que trazan un nuevo panorama a futuro. Si bien por un lado el gobierno utiliza como excusa la necesidad de dólares ni siquiera para pagar la deuda, para mantener esta política macroeconómica de tipo de cambio fijo, la realidad es que se está reconfigurando el funcionamiento del sector energético en un momento en el que el sector pasó de ser un problema por la falta o la ausencia de autoabastecimiento de energía a ser uno de los principales motores de la economía. Ese es el momento en que Milei asume e implementa estas reformas estructurales que estamos hablando, que incluyen la venta de activos estratégicos controlados hasta ahora por el Estado argentino, como la reconcesión de las represas del Comahue, las represas hidroeléctricas, como la venta hace poco anunciada el miércoles pasado del 50% de Transener, que es la empresa de transporte de energía eléctrica que distribuye la energía en todo el país y en la que el Estado tiene el 50% a través de NARSA en esa compañía, la desregulación del sector nuclear, la destrucción del sector nuclear y bueno, también un marco general de reformas que incluye el RIGI y la reforma del mercado eléctrico. Todas estas reformas apuntan o tienen principalmente como consecuencia bloquear la participación del Estado en el sector energético con dos elementos claves. Por un lado, la participación en la renta energética y por otro lado, la participación o la capacidad de planificar y regular el funcionamiento, porque todas estas empresas que hoy el Estado está reconcesionando o directamente vendiendo son empresas clave en el funcionamiento del mercado energético en la Argentina. A eso hay que sumarle la política que está teniendo YPF, por un lado con la venta de áreas maduras convencionales, es decir, YPF se está desprendiendo de el control de áreas con hidrocarburos en distintas cuencas del país y las está vendiendo o cediendo a las provincias, y por otro lado el reciente anuncio de la venta de Proferti, que es una empresa clave que vincula la actividad agropecuaria con el sector energético a partir de un elemento fundamental que es la fabricación de fertilizantes con un uso intensivo de gas natural y con un mercado muy amplio para ganar por parte de Proferti, con lo cual tampoco se entiende si no es en el marco de un objetivo fundamental que tiene el gobierno, que es dirimir la discusión por la participación en la renta energética de la economía nacional, de la economía nacional y del Estado argentino, y dirimirlo a favor de la industria energética, de las principales empresas y grupos que operan en el sector. A ver, Federico, y te pregunto, ¿con esto el gobierno recauda dólares?
Con esto recauda, o sea, al ritmo que lleva el gobierno dilapidando los dólares con los que cuenta, la verdad es que no es una explicación plausible de tamaño plan de reestructuración, ¿no? O sea, pensemos que la reconcesión de las empresas del Comahue le va a garantizar un ingreso de 500 millones de dólares. Ahora estás reconcesionando el 10% de la potencia energética nacional, de Argentina, claro. La más barata, la estás dolarizando y la estás indexando a la economía norteamericana. O sea, no solamente es la pérdida del activo estratégico, es la determinación del funcionamiento del sector energético y anular la posibilidad de bajar los costos de abastecimiento, que es una carrera que estamos llevando como país desde 2012 a partir de la recuperación de YPF hasta el día de hoy, ¿no? Esta reconcesión de las hidroeléctricas y la cesión de renta al sector privado, bueno, se repite en los distintos frentes, como también la privatización parcial del transporte del gasoducto de presidente Néstor Kirchner, hoy Perito Moreno, el RIGI como marco general, que lo que hace es disminuir o eliminar la presión impositiva sobre los proyectos de infraestructura, darle la libre disponibilidad de divisas, graduar a la baja los aranceles a la importación de bienes de capital, todos elementos que configuran una nueva distribución de la renta energética en la Argentina, que acompañado por la venta de los activos estratégicos dejan un escenario muy complejo a futuro para el Estado argentino y para cualquier proyecto político económico que se proponga poner de pie el desarrollo productivo. La última, ¿hay beneficiarios que se repiten en este tipo de concesiones, privatizaciones, relicitaciones? Digamos, ¿hay algún tipo de grupo en particular o hay varios grupos? ¿Se está constituyendo un nuevo bloque ahí de empresarios energéticos? Bueno, se consolidan los grandes grupos, ingresan con este gobierno algunos que eran menores y hoy empiezan a tener una injerencia mayor, sobre todo a partir de la reconcesión de las centrales hidroeléctricas. Esto es el grupo Neus, que es de la familia Neus, que controlan la distribuidora eléctrica de Río Negro, pero que han avanzado durante el gobierno de Milei con numerosos negocios y una política de expansión dentro del sector energético, muy ligado a la conducción de este gobierno. Y luego hay grupos que se consolidan, como Pampa, como Pluspetrol, como Tecpetrol, pero otros que por ahí eran medianos, como MCU en el sector eléctrico, que logran dar un salto en el marco de esta política de reestructuración y de venta de activos del Estado argentino. ¿Es gente que habitualmente está en el rubro o vienen de otros rubros? No, está en el rubro, pero han crecido en estos últimos 2 años de manera considerable, ¿no? Apalancados por una llegada, una relación muy clara con la conducción del gobierno nacional, con Milei y demás, y los Caputo, ¿no? Claro. Fede, me tengo que despedir porque estoy apretado de tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Vamos a revolver el asunto. Así que bueno, gracias por la orientación y gracias también por la explicación. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, Roberto. Saludos a todos por ahí. Abrazo. Federico Basualdo, ex subsecretario de Energía, en este caso. Bueno, y algo que me parece que, así como no gana terreno en la agenda, pero que son zonas, son el punto ciego, si se quiere, del modelo, ¿no? El punto ciego. Pero estratégicamente estamos hablando de movimientos que afectan a nuestro país para las décadas subsiguientes. La matriz energética, quiénes son los jugadores, cómo se acentúa el papel de algunos y cómo aparecen otros o irrumpen otros a caballito de el gobierno libertario de Javier Milei, ¿no? Yo diría que
ese punto ciego expresa en buena medida una decisión, una voluntad del poder concentrado en la Argentina para hacernos discutir otros asuntos, ¿no? Nada de esto se podría hacer, me parece a mí, con Cristina libre. Creo que Cristina es la única capaz de hacer estas cosas, de decir estas cosas y de señalar estas cosas. Al fin de cuentas, cuando uno ve la escena política, hay mucho de dependencia geopolítica, pero también de intervención de la política local, que hace que esos comportamientos que vemos y a veces no le encontramos explicación, tengan explicación. Obviamente, tengan explicación. Por eso creo que hay que cada tanto retomar y saber por qué pasan estas cosas, por qué ocurren las cosas que ocurren y qué tipo de país se va construyendo cuando la proscripción política deja una perspectiva, una mirada, una forma de entender la realidad y de cambiarla, porque están los gobiernos de Néstor y de Cristina para verlo, fuera de la cancha, ¿no? Hay un esfuerzo ordinario o extraordinario, como lo quieran ver ustedes, cotidianamente por jubilar a Cristina, y Cristina es la única que puede hablar de Pampa Holding, Cristina es la única que puede hablar de estas cosas. Me parece que hay otros en la escena que se callan. ¿Sí? En honor a esos años nosotros seguimos hablando, y cuando me refiero a esos años, son esos años felices. La felicidad no es un mal objetivo para vivir. 58 minutos pasaron de las 9, nos vamos yendo, tenemos que entregar los sorteos. Del Aleph, gracias el Aleph una vez más. ¿Quién va a recibir en su domicilio próximamente de César Vallejo los heraldos negros? Se irá para el Talar, porque el ganador en este caso es Cristian. Dice, les escribo desde el Talar donde vivo y los escucho todos los días. Ahí vivía Navarro, Roberto Navarro vivía en el Talar. Sí, del Talar. Okay. Así que capaz que le llega el libro Los Heraldos Negros de César Vallejo. Gracias el Aleph, y gracias por estar allí al otro lado. Quédense que ya arranca Siempre Soy, el programa del Flaco Tonietti, como siempre decimos al final, que no se corta. Hasta mañana. ¡Chao! La chispa roja rebelde, desobediente, que incendia la pradera de la paz.